Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo encuentro, este nuevo episodio. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre los miedos. Mi nombre es Jimena Navarro y te doy la bienvenida a este podcast de Ingeniería para el Alma. Como lo hacemos en cada uno de nuestros encuentros y en cada uno de los episodios, vamos a sintonizarnos para estar todos en la misma frecuencia. No importa cuándo escuches esto, si lo estás escuchando ahora o más tarde, déjame decirte que la energía simplemente es, que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Así que créeme que se siente. Te voy a invitar a que estés consciente en donde estés. Que si puedes cerrar tus ojos, los cierres, sino obviamente que los mantengas abiertos y que estés consciente en mi voz y en lo que te voy a ir indicando en esta sintonización de este día, de este momento. Hoy te voy a invitar a que si estás allí con tus ojos cerrados o con tus ojos abiertos, imagines como si tuvieses ahí al frente tuyo, de manera imaginaria, una esfera del color que más te resuene, sin pensarlo. Ahí al frente tuyo va a haber algo redondo, una esfera de ese color, y adentro de esa esfera vas a leer o vas a ver reflejado allí ese miedo que hoy estás teniendo, ese miedo que hoy estás sintiendo. Ya sea quizás a un miedo a algo que conozcas o quizás a algo que no conozcas, que no sepas. Quizás un miedo racional o quizás un miedo irracional. Si sentís que es mucho, te voy a pedir que no calibres tanto con esa esfera. Y si sentís que podés un poquito más, que simplemente la observes, la mires y que cheques allí qué sentís. ¿Qué sentís cuando tenés esa esfera al frente tuyo de ese color que escogiste hoy? ¿Qué te resuena cuando esté ese miedo al frente tuyo? ¿Qué pasa en tu cuerpo físico? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tus emociones? ¿Qué pasa en tus sentidos? ¿Qué va pasando en todo tu cuerpo de manera integral, de manera consciente, de manera presente? Y simplemente vas a respirar allí bien profundo, tomando conciencia de dónde estás, de dónde están tus pies, de dónde están tus piernas. Puedes hacer pequeños movimientos con ellas. Tus caderas, tu columna vertebral. Vas a tomar conciencia de tus manos, de los dedos de tus manos, de tus antebrazos, de tus codos, de tus brazos. Vas a tomar conciencia de tus hombros, de tu cuello, de tu cabeza. Y desde allí vas a tomar conciencia nuevamente de este aquí y ahora. Inhalando y exhalando bien profundo, vas a agradecerle ese miedo, simplemente por aparecer, simplemente porque está ahí y porque nos trae cierta información. Inhalamos y exhalamos. Y si necesitamos, vamos a ir abriendo bien despacito los ojos. Si dejaste tus ojos abiertos y lo fuiste imaginando, vas a parpadear varias veces. Y si lo precisas, puedes tomarte un vaso de agua, como para que el agua nos ayude a limpiar, a remover, a sacar o a quitar. Si no tenés agua, no te preocupes, no hace falta que vayas corriendo a buscar el agua. La tomas después, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Hoy básicamente te quiero hablar de los miedos y esos miedos que nos invitan y que muchas veces nos paralizan, ¿no? Esos miedos que nos invitan a estar presentes, a ser conscientes de, ¿qué es lo que me está pasando? El miedo básicamente es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo que se activa frente a una situación o una percepción de posible peligro. El miedo es eso que pasa muchas veces como, en algunos casos como desapercibido desde el inconsciente y en otros casos hasta
nos paraliza, ¿sí? Ese miedo sabemos que puede ser real, ese miedo sabemos que puede no ser real y que provoca sensaciones muy intensas y hasta en algunos casos desagradables, ¿sí? El miedo es una emoción primaria que básicamente nos pone en alerta y nos dice, che, acá hay una amenaza, acá hay un peligro y que hay algo que yo tengo que hacer para poder protegerme, para poder sobrevivir, ¿sí? Por eso seguramente conoces que frente al miedo tenemos distintas posibilidades y opciones de reaccionar, ¿no? de actuar, vamos a decir así. Están quienes frente al miedo se paralizan, están quienes frente al miedo huyen o quienes frente al miedo lo combaten, ¿sí? Básicamente, cuando estamos en una situación de miedo, es nuestro cuerpo que nos está alertando de que hay algo que está por pasar, que necesito protegerte y necesitamos sobrevivir, ¿sí? ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos estado expuestas y expuestos a situaciones que nos daban miedo, ¿sí? ¿Cuál es ese miedo que yo vi en esa esfera? ¿Cuál es ese miedo que viste allí envuelto? ¿Qué color tenía eso? Si querés, después me lo puedes pasar por privado para que juntas y juntos lo veamos y lo descifremos. Pero más allá de eso es qué decisiones importantes en mi vida he evitado por miedo o qué hubiese hecho en tal o cual situación si no hubiese tenido miedo. ¿Cuánto poder le di a ese miedo? Porque el problema no es el miedo en sí. O sea, el miedo es como vimos, ¿no? Es una reacción que tiene mi cuerpo, un mecanismo de defensa frente a una situación de alerta, frente a una situación de peligro. El problema no es el miedo. El problema es todo lo que yo me enrosco alrededor de ese miedo. Cuánto me paralizo por ese miedo. Cuánto no hago por ese miedo, ¿no? ¿Qué haría si no tuviese miedo? ¿Qué cosas harías hoy si no tuvieses miedo? ¿Qué cosas serías hoy si no tuvieses miedo? ¿Qué cosas dirías si no tuvieses miedo? Miedo a que te juzguen, miedo al que dirán, miedo a fracasar. El miedo al fracaso aparece mucho, sobre todo cuando estamos queriendo hacer o emprender algo o comunicar algo, ¿no? El hecho de decirle a nuestro círculo cercano, familiares, amigos, amigas, parejas, compañeros, etc. Che, me gustaría hacer esto o me gustaría hacer esto otro, pero me da miedo. Bueno, ¿y qué tal si te digo qué hay detrás del miedo? Porque detrás de ese miedo se esconde, o más que esconderse, detrás de ese miedo está eso que estás buscando, eso que estás queriendo, eso que estás anhelando. El miedo muchas veces, además de paralizarnos, nos pone en una situación de minimizarnos, de sentirnos pequeñas y pequeños. Y cómo vamos alimentando a ese miedo con nuestros pensamientos, sintiendo que no vamos a ser capaces de hacerlo, capaces de decirlo, capaces de entenderlo, capaces de superar una crisis, una situación, un fracaso. El miedo en muchas personas es una emoción que es transversal a toda su vida. O sea, hay muchas personas que hacen tal o cual cosa por miedo a que pase algo. Y capaz que no tienen ganas de hacer eso, pero lo hacen por miedo. Porque fíjate cómo es la mente que va condicionando. Che, si no haces esto, no, mirá, te va a pasar esto otro. Y ya te estás condicionando. Y es el miedo que te va regulando y que te va guiando y que te va marcando tu ritmo. Y en realidad es como, ¿qué me dice realmente ese miedo? Cuando me atrevo a analizar ese miedo, también me empiezo a dar cuenta qué emociones más hay ahí atrás. O de quién puede ser este miedo. Porque nos puede pasar también, y a mí me ha pasado esto de, che, este miedo no es mío, ¿no? Bueno,
lo entrego, lo devuelvo con amor, con cariño, con luz, sin bronca. O sea, elegimos la aventura, la aventura humana, la experiencia humana con total conciencia, aunque no nos acordemos. Entonces, ¿a quién le corresponde este miedo? ¿Y cuánto de esos miedos somos capaces de empezar a trabajar y de empezar a alquimizar, ¿no? A transformar? Porque si hablamos de esto de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿cuánta energía invertimos en ese miedo y nos terminamos enroscando, pudiendo invertir esa energía en algo que nos transforme? Hacé lo que tengas ganas de hacer, por más que tengas miedo, confiando en que sos capaz de hacerlo. Porque como hablamos la otra vez, si vos sos capaz de hacerlo, y si sos consciente de que tenés las capacidades para hacer eso que te estás proponiendo y que estás queriendo hacerlo, hacelo con el miedo que tengas, hacelo. Y vas a ir dándote cuenta que paso a paso y momento a momento, y en la medida que vayas avanzando, ese miedo se va a ir achicando, ese miedo se va a ir haciendo tan pequeño, que te vas a agradecer a tu versión esa del pasado que decidió hacerlo con miedo. Porque déjame decirte que el miedo actualmente debe paralizar un montón de personas. No te voy a tirar una estadística porque sinceramente no la sé. Pero a muchas personas el miedo lo paraliza. ¿Y para qué estás acá? Si el miedo te va a paralizar. El miedo es un obstáculo más que tenemos que superar, que tenemos que trascender y que, como te dije la otra vez, si yo pude, vos también podés. Sí, seguramente vas a encontrar un montón de excusas. Sí, seguramente tu mente consciente te va a decir, pero fíjate, vos no tenés las capacidades, pero fíjate, yo no hice esto, pero fíjate, yo no estudié eso otro. Déjame decirte que si hay algo en tu interior que se encendió y que te empezó a llamar la atención y que vos no podés sacar esa idea o esa sensación de tu cuerpo y que no estás pudiendo llegar a eso por miedo, es porque le estás dando mucho poder a ese miedo. Y fíjate en dónde hoy invertís tu poder y tu energía. ¿Qué cosas no estás haciendo por miedo? ¿Qué cosas dejaste de hacer por miedo? ¿Y cuántos de esos miedos que tenés son realmente tuyos? Confía en tu yo superior. Confía en esa energía que nos sostiene, en esas capacidades tuyas, que son tuyas. Y que cuánto de lo que te estás contando realmente es cierto. ¿Es cierto eso que te decís? ¿Es cierto eso que te repetís? ¿Es cierto eso que tu mente te cuenta, que te dice todo el tiempo, 24/7? ¿Es realmente cierto? Entonces, la próxima vez que se te aparezca frente a vos esa esfera de ese color, con ese miedo, abrázala. Porque cuando la empezás a abrazar, empezás a transformar eso que está ahí adentro y le empezás a decir, che, vamos juntos, vamos juntas, pero vamos en función y en pos de nuestra alma, de nuestro espíritu, de lo que nos enciende, de lo que nos gusta. Habrá días que son mejores, habrá días que son peores. Y vos te podrás poner y hacer en función de lo que sentís y de lo que tu alma te dicta. ¿Qué hay del otro lado del miedo que todavía no te animaste a alcanzarlo, a tenerlo, a lograrlo? El miedo es ese gran impulsor, ese gran impulso que muchas veces nos sirve para también demostrarnos que estamos en el camino correcto. Porque nos hace salir de esa zona y de ese lugar que estaba muy cómodo y que hoy necesitamos un cambio. Ojalá que te puedas animar a hacer eso que tanto miedo te da,
porque te prometo que del otro lado del miedo está ese paraíso, ese sol que te ilumina, que te enciende y que está en total resonancia con tu alma, con lo que vos sos, en mayúsculas. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? ¿Qué harías? Si llegaste hasta acá, te agradezco por tu tiempo, por estar del otro lado, por escucharme y por compartir este momento juntas, juntos. Te pido que puedas mandarle y compartirle este episodio a esa persona que sabes que hoy le va a servir, que hoy le va a resonar, que quizás tiene un montón de miedos y que no sabe qué hacer, que quizás tampoco este podcast le aclare mucho, pero que sepa que muchos hemos pasado por esa misma situación. Te invito a que me dejes tu devolución, a que me dejes tu feedback. A vos te lleva muy poco tiempo y a mí me sirve un montón. Te espero en mis redes sociales y también te espero en la comunidad de WhatsApp, en donde nos nutrimos cada día más en pos de nuestra evolución, de nuestra sanación y de nuestra esencia. Gracias.